Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Festival del Bien Público. Hoy con emoticones, con corazones. Esto que usamos mucho, con los celulares todo el tiempo para expresar ¿qué? Amor, sentimientos, simpatía, todas esas cosas lindas. Pero pocas veces nos ponemos a pensar, por lo menos cuando estamos mandando uno de estos tras de otro, que el corazón tiene otra función y otro correlato que exploran spots como este. This was the day my life changed forever. My heart skipped a beat. I felt nauseous. My chest, I couldn't breathe. As the room began to spin, I thought, is this true love? Turns out no. I was having a heart attack. Heart attack symptoms feel like true love symptoms. If you feel them, it might be a broken heart. Please help us protect all of our hearts. Bueno, genial, ¿no? Que te rompan el corazón, de esto habla el spot, no tiene que ver necesariamente con un hecho de amor, sino que tiene que ver con un hecho de salud. Ahí está el juego, ¿no? Sobre el cual venimos hablando desde el principio del programa en relación al amor y a la salud. Justamente acá hay un discurso, hay una articulación de pensamiento para que sea efectivo. Y Silvia Nogueira, especialista en la materia, nos trata de ayudar a pensar de qué manera comunicarlo mejor. Bueno, es muy hábil, ¿no? Es muy hábil en la técnica con la que trabaja. La publicidad es un discurso que tiene que aprovechar mucho el tiempo, ¿no? Y en poco tiempo tiene que lograr un discurso impactante, que llame la atención, que transmita, que comunique un concepto. Y en una campaña de bien público sobre la salud, hay que explicar además algo, habitualmente explicar algo y que eso quede en la memoria no es fácil de hacer rápidamente, y este spot lo logra con el relato de una historia estereotipada, repetida, llena de frases hechas, ¿no? Como ese fue el día que cambió mi vida, y nos hace imaginar con lo que se dice y con lo que se representa visualmente una historia que en algún momento tiene una vuelta de tuerca y cambia completamente su sentido. Todos los medios que utiliza el spot apuntan a eso, y ahí hay una habilidad de coherencia del mensaje y de todo lo que se combina ahí, sonido, escritura, escena representada. Es muy hábil. Campañas como estas son fundamentales porque es la principal causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular. En Argentina son 100.000 las personas que mueren al año, es decir, unas 280 al día. Por eso el doctor Mario Boschis nos ayuda a pensar también cómo prevenirlo. A ver, el spot de alguna manera nos está diciendo, estoy sintiendo en mi corazón, no sé si es amor o alguna otra cosa. Yo diría que, bueno, que las sensaciones de amor no son parecidas a la sensación de tener un infarto. Claro, el amor no tiene que doler, ¿no es cierto? A veces duele, pero en general tiene que ser algo más asociado al placer, algo placentero. Claro. Entonces, acá yo diría que, bueno, nos están haciendo acordar que tenemos un corazón, que el corazón está en la mitad del pecho y que lo estamos en esos momentos asociando. Nos estamos acordando de nuestro corazón. Obviamente lleva a ese tipo de, como dijimos antes, ¿no? de pensar en nuestro corazón, pero de alguna manera concientiza a que si sentimos algo acá, debemos estar muy seguros de lo que es. Y yo aprovecho para contarle a la audiencia que obviamente si sienten una molestia o una opresión con los síntomas que acabo de describir, rápidamente consulten al médico. Venimos diciendo que es importante que cada campaña esté adaptada a lo cultural, a cada país, a cada idiosincrasia. Y en Francia, para hablar del tema cardiovascular, apelaron al mejor amigo del hombre, que es el mejor amigo de los franceses, a los perros.
each time that you look at me. My heart feels light. Yeah, you set me free. Oh my God, oh my God, oh my God, I'm in love. 'Cause every little thing that you give has left me reasons to live. So happy when we're together. Make this moment last forever. Oh my God. Gran dato, ¿no? El que da este spot, que tiene que ver con que sacar a pasear a los perros todos los días reduce un 36% el riesgo de ataques cardíacos. Y apelando a esa emoción inexplicable que tiene la aparición de los perros, de les chiens, para los franceses, que son sagrados. También una manera de seguir pensando este tema sobre el cual nuestros invitados siguen aportando muchos conceptos. Nada de lo que decimos nunca tiene un solo sentido, ¿no? Y el lenguaje permanentemente puede volver sobre sí mismo y darnos nuevos significados. De hecho, en inglés, en la publicidad dice, oh my dog, oh mi perro, pero la palabra dog uno puede pensarla como una inversión de God, que significa Dios. Es decir, en inglés se está jugando con el perro, el Dios, y este perro, los perros son como dioses, ¿no? Que nos salvan la vida, tienen ese poder. Incluso la canción parece un himno de alabanza a un Dios por su tono, pero es el elogio a este animal, que es un elogio racional, ¿no? Mientras por un lado hay un discurso que lleva la canción como una alabanza, una alabanza religiosa a un ser superior, la publicidad, especialmente en el texto escrito en palabras, desarrolla un discurso absolutamente racional, científico, con porcentajes, que argumenta desde otro discurso la conveniencia, la ventaja de tener una mascota. Yo creo que está bien logrado el tema de mostrar esa interrelación que hay, ese digamos vínculo que hay entre el ser humano y el animal, y de alguna manera nos lleva a tomar en cuenta que al tener un perro ganamos de él y él gana de nosotros. Nosotros nos hacemos cargo de él, pero lo que decíamos recién, por ejemplo, sacar a pasear un animal nos está haciendo caminar, nos está haciendo hacer actividad física. Sabemos que la actividad física es extremadamente importante para un buen funcionamiento del corazón. Yo diría, el sedentarismo, si lo llevamos al otro lado, que es el no hacer absolutamente nada, es un factor de riesgo que nosotros llamamos coronario, de las arterias que hablábamos recién. O sea, el hecho de hacer actividad física aleja la posibilidad que una coronaria se obstruya. Eso está demostrado en decenas y decenas de artículos. Entonces, salir a caminar es muy beneficioso. Si tenemos un perro, mejor. Claro, ahí es el mejor amigo del hombre también para cuidarle el corazón, ¿no? Podríamos decir. Podríamos decir eso. El perro nos obliga a hacer actividad física y a ver, algo importante. Idealmente, si nosotros caminamos 10.000 pasos por día, estaríamos en el mejor de los mundos. Sacar a pasear un animal, por ejemplo, caminando 5 kilómetros, por lo menos 7.000 pasos los tenemos adentro. Así que adelante, hay que sacar al perro todos los días. Este spot viene desde Holanda y lo que muestra es que es como el sol, que aunque no lo veamos siempre está, bueno, el corazón siempre está. Nos acompaña en diferentes situaciones y esto es lo que busca visibilizar esta publicidad. You begin, you become, and overcome. You're impressed, possessed, you ache, you break. But you know what's best. You race, you outpace, you trust, you lust, you commit and dive. You're alive. Your heart is you, and we're here for your heart.
Claro, tu corazón sos vos, pero tu corazón lo tenés que cuidar y para eso es que sirve el bien público. Para eso son estas campañas que nos muestran que la presencia es permanente y la seguimos pensando. La publicidad empieza ahí, escuchando los latidos y después todos los momentos de la vida que son importantes. Uno se casa, uno se compromete, uno tiene un hijo y el corazón, lo que trata de resumir, ¿no? la publicidad, el corazón sos vos, tu corazón sos vos, vos sos tu corazón. Y el argumento, porque son todos razonamientos, la publicidad despliega un razonamiento rápidamente, sintéticamente. Hay que cuidar el corazón, hay que cuidar, porque vos sos tu corazón. Ahí hay un juego distinto que en lo de las otras publicidades, pero es siempre un juego con las figuras retóricas del lenguaje. Es la parte por el todo. Vos sos una parte, hay una parte esencial de cada persona que es su corazón. Y ahí van todos los sentidos, se acumulan sentidos. A mí me gusta de alguna manera cómo está logrado. Me parece que nuevamente concientiza que tenemos ese organito aquí en la mitad del pecho, que pesa pocos gramitos y que sin embargo es una de los músculos más perfectos que se hayan creado jamás por la capacidad de trabajo que hacen. Y nuevamente nos está mostrando, nos está diciendo cuidado si sentimos que nos está faltando un latido, cuidado si están dando más rápido, si están dando más lento, está siempre con nosotros. Quizás le falta ahí un poquito más explicar acerca de alguna sintomatología específica que puede tener el corazón. Podríamos hablar de cuando el corazón no late regularmente, nosotros podemos sentir ausencia o falta de latido, entonces hablar algo acerca de el latido del corazón y cómo el latido debe ser regular, y si perdemos algún latidito, cuidado que puede ser algún problema. De cualquier manera, me gustó también y es una manera de visualizar, como dije anteriormente, ¿no? Que tenemos ese órgano que es la mitad del cuerpo. Le voy a proponer un juego, doctor, para también hablar desde su conocimiento y la comunicación. Si a usted lo llaman y le dicen vamos a hacer una campaña sobre el corazón, la cardiología, y estamos entre elegir en hablar del amor, desde la ternura y desde el miedo, ¿por qué cada uno de esos sentimientos sí o no? A ver, desde el amor es un poco lo que dijimos antes, lo que charlamos antes, ¿no? El corazón se lo asocia al amor. Y bueno, yo diría que cuidar tu corazón o querer a tu corazón es una manera de hacer una muy buena campaña. Y ahí podemos hablar del amor, hablar de querer. Entonces, obviamente, mi primera opción iría a querer a tu corazón porque tu corazón te necesita. El corazón también se asocia a alguien que tiene buen corazón, dicen que es alguien bondadoso, alguien tierno. Entonces uno puede asociar si tenés un buen corazón, de alguna manera ese tipo de asociaciones, para tener un buen corazón tenés que cuidarlo también, para que tu corazón siempre sea tan grande que lo puedas compartir con los demás, tener un gran corazón. El temor, bueno, a mí nunca me gustó, ni siquiera con mis pacientes, educar por el temor, pero, a ver, también debemos ser conscientes que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, y tenemos que tener en cuenta, si vamos a la Argentina, en Argentina hay cerca de 50.000 infartos que se producen por año. Y de esos infartos hay estadísticas que no son muy buenas, o sea, el 30% de esos infartos nunca llegan al hospital, nunca llegan a la guardia, nunca llegan al sanatorio. ¿Por qué? Porque llegan tarde, porque uno minimiza los síntomas, minimiza un dolor de pecho, y el infarto de miocardio en las primeras horas puede causar lo que llamamos una muerte súbita. Entonces uno no llega al sanatorio. Cuando uno llega al sanatorio, la estadística es muy buena, ya baja en forma importantísima, y ya la mortalidad bajó de un 30%, ya son 4%, 3%,
2%. Los consejos de la guía práctica para cuidar el corazón. A saber... A ver, rápidamente, primero, una cosa muy sencilla. Controlar la presión arterial es algo muy sencillo. O sea, por lo menos 2 veces por año saber qué presión arterial tenemos. Si tenemos arriba de 14 de máxima o 9 de mínima, consultar al médico. Primer tema. Segundo tema, cuidar el azúcar, controlar nuestro azúcar. Hacer un chequeo una vez por año para ver qué nivel, qué valor de glucemia tenemos. Arriba de 100, cuidadito. Tercero, actividad física, que lo hablamos recién. Una regla, 4-4-4. 40 minutos de actividad física, 40 cuadras, por lo menos 4 veces por semana, y evitamos ser sedentarios. Otra rápido, obesidad. Hay que tener mucho cuidado porque la obesidad es un factor de riesgo coronario, entonces bajar de peso, tratar de mantener un peso saludable. Y no me quiero olvidar de 2 factores muy importantes, uno de ellos es el tabaquismo, o sea, si fumamos, dejar de fumar. No hay dosis de cigarrillo ideal. Cuando me preguntan, doctor, si yo fumo 5 cigarrillos, ¿es lo mismo que si fumo 20? Digo, no sabemos cuál es la dosis que puede generar problemas. No sabemos si es 1, 2 o 5. Deje de fumar. Fumar está asociado a eventos coronarios. Y obviamente el famoso colesterol. El colesterol, ese enemigo silencioso que puede tapar las arterias coronarias, que puede generar sarro en esa cañería que hablábamos recién. Entonces, vigilar, en ese mismo análisis que nos hacemos para ver el azúcar, vigilamos nuestro colesterol. ¿Cuánto tiene que estar? 200 para abajo es un buen número. Y ahora que ya vimos los spots y que ya tenemos la prevención dada por los especialistas, atención y a cuidar el corazón. Ya seguimos en el Festival del Bien Público. La obesidad es en el mundo entero una de las 3 principales causas de muerte. Tiene muchas aristas complejas y hay mucho por analizar, parte de lo que vamos a ver en este primer spot. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to exchange. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... You gotta know deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child French fries. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Fuerte, ¿no? La creatividad a veces impacta y para hablar de esta cuestión tenemos a una endocrinóloga, médica endocrinóloga que nos acompaña, la doctora Juliana Mosiulski. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Maxi, por invitarme. Bueno, este spot apela evidentemente a generar un impacto. ¿Cuál es tu mirada como especialista? ¿Comunica bien? ¿Comunica mal? Mira, claramente es un spot dirigido teóricamente a la prevención de la obesidad infantil. De hecho, es como un viaje retrospectivo en la vida de esta persona con obesidad que termina con un infarto. La verdad que, como vimos, es muy directo y
entendiendo la complejidad de la obesidad, yo te diría que hay muchos puntos interesantes. Primero, que claramente el miedo no es motor de cambio. O sea, por más que mostremos imágenes fuertes, esto no genera un cambio en las personas. Bien. Por otro lado, en este viaje retrospectivo en la vida de esta persona, vemos que de chico, por ejemplo, se establece una relación con la comida de recompensa, donde la madre le da de comer ultraprocesados para que no llore, por ejemplo. Y toda la historia de utilizar la comida como recompensa, como premio o como castigo. Y también la mirada de los demás que tiene que ver con la falta de comprensión de qué es la obesidad, que es si te regalo una cinta para correr, vos la vas a usar y vas a bajar de peso mágicamente, o hacelo por los demás. Hay muchos puntos acá que son bastante conflictivos porque las personas que sufren un evento cardiovascular a partir de haber tenido obesidad toda la vida, claramente saben el riesgo que corren, pero no pueden articular un cambio. Y esto tiene que ver con que la obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad que no solamente por los riesgos que implica para la salud, obviamente la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y eso es de relevancia, sino porque implica una relación con la comida diferente al de las personas que nunca subieron de peso. Por un lado, esto que vemos de la relación de recompensa y también la regulación del apetito es diferente. El cerebro regula diferente. Entonces, yo te lo voy a poner de esta manera. Es como si hoy hubiésemos visto un spot donde hay una persona con asma. Vamos a imaginar una persona con asma que vemos que tosió toda su vida y la gente le decía, no tosas, queda mal toser. Te voy a dar un caramelo para que no tosas más. No tosas, no tosas, no tosas, hasta que se muere por toser. Entonces, haciendo el paralelismo, es como que esta enfermedad, la obesidad, no merece el mismo respeto que otro tipo de enfermedades crónicas. Claro, muchas veces, doctora, lo que sucede es que hay una subestimación de la obesidad como enfermedad. Es decir, es una manera de señalamiento de pronto y de no poder observar que hay una persona que está padeciendo esa situación. Exactamente. Yo, mira, creo que la comunidad médica también deberíamos hacernos una autocrítica porque esto parte un poco de la mirada que también se fue generando desde la medicina en relación a la obesidad y también replantearnos un poco cómo se clasifica la obesidad. Cuando solamente tenemos en cuenta una relación matemática entre el peso y la estatura, que es el índice de masa corporal, surge esto, que no todas las personas que tienen tal vez un índice de masa corporal aumentado tienen el mismo riesgo. Entonces, hay que revalorizar un poco y desde ese lugar poder entender que la obesidad, que sí puede generar enfermedad, hay que tomarla con seriedad y que tenemos que tratarla y sobre todo darle un lugar a las personas que tienen obesidad. Y también otra cosa importante de este spot, no me parece que haga un llamado a la acción. Si bien al final pone la página o la dirección desde donde se genera este video, me parece que es mostrar todo lo que no pudiste hacer en tu vida y llegaste a esto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde está la otra cara? Sí, cómo damos vuelta a la taba, como se decía, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos otras improntas creativas, otros spots. Vamos a compartir el siguiente para seguir pensando la temática de la obesidad. Hey, fatty, stop eating. I don't want to judge, but if you realize that you're becoming bigger and bigger, maybe you need to do something about it. It's a mindset thing. You just have the right mindset and you can accomplish anything. Do exercise. Zumba, for example, like me. I know, it's not politically correct, but... Take responsibility. I mean, they're not ugly, but... Everyone has 20 minutes to do something. Don't eat a burger every day, or, I don't know. Just stop eating. It's that simple. Okay, Bryce, just wanted to read from the teleprompter. Right here? Yep. All right. I am here today to talk about something we have neglected for far too long. Why the SIBO? Why the SIBO causes 2.8 million deaths every year. It is heavily affected by our genes, the hormones, and the environment we live in. And there is not a single country in the world that has reduced the number of people suffering from SIBO for over 30 years. When you suffer from this disease, it impairs your body's normal functioning
and it's very hard to fix yourself. Studies show that 40% of people living with white SIBO experience judgment and humiliation, making them feel ashamed and afraid to ask for help. Today, about 650 million adults and 150 million children live with it. Living with white SIBO is a health issue, not a character flaw. It is time to rethink what we know about obesity. Oh man, we talking about obesity? Oh, it was back to front. This is a joke. I feel really bad. I technically body shamed him, kinda. It's funny because we just judge, like without even thinking about it. It's more than just a diet and exercise. It's a really serious disease. I'm sorry, guys. How does that make you feel? I feel bad, like I'm part of the problem. They're sick, they're sick, they're suffering, and I'm judging them and saying, oh, stop being lazy. Like even my own brother. But I ain't know. I really didn't know, man. Well, I think it's maybe important to rethink how we can help people. Bueno, la creatividad marcando un poco lo que decía, doctora, lo que decías, que no es por el camino de no hacer un mea culpa, que hay que hacer un mea culpa, hay que revisar las acciones, que no es por el miedo, y me parece que lo que subyace es la palabra del momento, que es la palabra empatía, ¿no? Generar empatía para entender que hay alguien que sufre, basta de señalar, acompañémoslo. Absolutamente. Este video me parece que tiene, primero, apela muchísimo a lo emocional. Sí. De alguna manera hace que todos nos pongamos en ese lugar, en el lugar de la persona que en algún momento no comprendió, no empatizó con una persona que vive con obesidad. Y yo te lo digo porque desde el punto de vista del estigma, no solamente hay estigma social o de los pares, también los profesionales de la salud tenemos que seguir trabajando en que nosotros reconozcamos que la obesidad es una enfermedad. Claro. Y no una debilidad de carácter, porque ahí lo dice una de las chicas del video, no es simplemente una debilidad de carácter. Todas las personas que tienen exceso de peso, o muchas de ellas, han luchado toda la vida. Y esto no es una cuestión estética, porque no es solamente que quieren ir a ponerse la ropa que les gusta, sino que la obesidad impacta no solo en temas metabólicos. El dolor de rodillas tal vez puede ser incapacitante para algunas personas. Claro. Entonces, desde ese lugar, muchas personas han hecho un montón de esfuerzo para bajar de peso, y no es una cuestión solamente de esfuerzo. Realmente es una enfermedad que reconoce causas genéticas, hereditarias, biológicas en la regulación del apetito, que tiene un circuito de señalización hormonal muy complejo. El ambiente de donde provenimos, no es lo mismo una persona que se crió en un ambiente donde en su familia tenían exceso de peso y la relación con la comida distinta a otro lugar donde no existía esa relación. Los desencadenantes vitales, algunas cuestiones fisiológicas, el embarazo, la menopausia, hay tantas cuestiones para considerar. Y acá mismo también resaltan algo que tocamos un poquito en relación al primer video, es, primero, no se reconoce como enfermedad, y claro, segundo, no se le tiene el respeto que se le puede tener a otras enfermedades. Por eso, si tuviera un nombre de fantasía y este nombre de fantasía causara la cantidad de muertes y enfermedades que produce la obesidad, merecería más respeto. Pero como hay en el inconsciente colectivo la idea de que la obesidad es un problema de carácter, de falta de voluntad, de está así porque quiere, que no coma hamburguesas todos los días, que simplemente haga zumba, no existiría tal prejuicio. Claro, y además, doctora, también una cultura instalada en muchas generaciones de lo que usted decía antes, de los ultraprocesados, de no comer comida real, de mal alimentarse, que todo esto colabora en generar la cuestión de la obesidad y el sobrepeso a una escala grande. Absolutamente, tenemos que pensar que también el incremento de la obesidad tiene que ver por el cambio en la alimentación, que nosotros le decimos que es la malnutrición. Claro. La malnutrición también lleva a obesidad, pero es un componente nada más. La obesidad no es consecuencia solamente de la malnutrición o de llevar una dieta inapropiada, sino que
hay un montón de situaciones como las que nombramos antes que generan, perpetúan y que predisponen y perpetúan esta obesidad en las personas que además viven con obesidad. Ahora, vamos a la primera persona, porque muchos que atraviesan la obesidad la atraviesan con una situación de desolación. Es realmente una situación de indefensión, podríamos decir, ¿por qué no? Y este spot los pone en primera persona, pone esas sensaciones que erizan la piel en sus propias voces. Míralo. What's the hardest part of living with obesity? The feeling that I'm being judged, whatever I choose to eat. That nagging sense that I'm an embarrassment to my kids. Stares and people who stare. The look of dread on every passenger next to an empty seat. That first glance that tells me I failed the interview before it's even started. Knowing that I just don't fit in to the seats or life in general. Wondering if I'll ever feel comfortable on a beach. The fear that I won't be around to meet any grandchildren. Actually, the hardest part of living with obesity is people thinking that I brought it on myself. I wish everyone understood. It is so much more than eat less and move more. Obesity is a complex disease. Not a life choice. Let's help change attitudes. Let's lose the weight of stigma. Bueno, la primera persona, ¿no? Fuerte, doctora. Me quedaba con algunas palabras que trascienden fuertemente, que tienen que ver con el miedo y con caber en los lugares que están diseñados por la sociedad y el dolor de no poder entrar, por ejemplo, en un asiento. Pasa mucho en los aviones, ¿no? Y demás. Digo, y una falta de comprensión, de empatía, vuelvo sobre la palabra porque me parece que hay que insistir sobre la empatía, que hacen que esta enfermedad sea el doble de lo difícil de transitar, ¿no? Totalmente. Vos fíjate que hablamos un poco de estigma en el video anterior y acá vemos el estigma en un montón de situaciones, desde el diseño urbano, urbano y todo esto que estamos viendo, el miedo que tienen las personas con obesidad, por lo que te decía antes, por esta definición, las personas grandes también. Porque las personas con corpulencia, que tal vez no tienen enfermedades asociadas al exceso de peso, también sufren este tipo de cosas. Y otra cosa que es muy fuerte es esto de el miedo a subir la escalera y el miedo a que me miren. O sea, el miedo a la mirada del otro. Y porque realmente tenemos que ir cambiando un poco la mirada social del diferente. Es el distinto. Claro. En medicina se usa este índice para hablar de riesgo, pero no es lo único que viven las personas con obesidad. Y otra cosa importante es empezar a nombrar a la persona. O sea, son personas que tienen obesidad o que pueden tener otra condición, pero no marcarla por esa condición. Exacto. A mí este video me genera mucho, me identifica mucho, porque cuando vienen los pacientes a mi consultorio, por ejemplo, siempre miran con qué les voy a tomar la presión, porque también hay estigma en la consulta médica cuando, por ejemplo, no utilizamos un manguito para tomar la presión del tamaño adecuado. Entonces, le ponemos el manguito y no se puede tomar. Entonces, mis pacientes me dicen, pero doctora, ¿este manguito es para mí? Claro que sí, porque tenemos que tener para todos nuestros pacientes. Claro. Entonces, la verdad que este video es muy impactante y nos pone muy en primera persona lo que viven las personas que tienen exceso de peso. Sucediendo esta situación desde el punto de vista social, desde los discursos, desde el diseño urbano, incluso desde los asientos, insisto, quizás esto también le complica más a los pacientes con obesidad la situación de ir a pedir ayuda de pronto de algo muy habitual como es un psicólogo, ¿no? Me parece que hay muchas variables médicas que son necesarias para atravesar cualquier enfermedad y que la estigmatización complica el acceso, ¿no? Absolutamente. Te voy a decir, por ejemplo,
uno de los temas más difíciles para las mujeres con obesidad es ir a la ginecóloga o al ginecólogo. Claro. Porque la situación del examen ginecológico, que es en una camilla, que a veces no está adaptada para pesos más altos, genera una situación de tremenda incomodidad. Otras son algunos estudios de imágenes que tienen un límite de peso, con lo cual antes de hacer el estudio tienen que preguntar si pueden caber en el aparato. Claro. Entonces, un montón de situaciones. Y la humillantes, otra, ¿no? Humillantes. Y la otra es cuando una persona con obesidad va a un médico por otro tema. Va porque de repente tiene un dolor en el oído. Sí. Y se va de la consulta médica con el mensaje de esto es porque tiene obesidad. Entonces, también hay una ¿Todavía falta están de... esos discursos, absolutamente, doctora? también hay una falta de respeto a la persona que hace una consulta por otro tema. Y porque en ese momento no está yendo a tratar su tema de obesidad, que además debe ser encarado por profesionales que tengan cierto entrenamiento. Claro. Porque lo que nosotros tenemos que conseguir no es asustar, que es lo que vimos en el primer video, sino ayudar a generar un cambio de conducta y una relación distinta, en este caso con los hábitos, y no solamente hacer una dieta, porque la dieta es algo cortoplacista, es algo que es restrictivo, es cortoplacista, pone foco solamente en el número en la balanza, y eso es algo que tenemos que ir desterrando también. Y echarle toda la culpa nada más que al paciente, no acompañarlo. Hacer la dieta, encárgate vos muchas veces, ¿no? Absolutamente. Doctora, muchas gracias por haber venido. Maxi, gracias por invitarme, fue un placer. Vamos a seguir este tema y muchos más. Vamos a ir a la pausa y enseguida más del Festival del Bien Público. En el siglo V a.C. se construyeron estos 2000 kilómetros, la famosa muralla china, un símbolo de protección, de preservación del imperio chino ante los invasores, ante los guerreros. Pero la idea de los muros a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una idea muy fuerte, muy contundente, para que no puedan pasar, para que no vengan a quedarse con lo que es nuestro. Estos discursos que aparecen hoy todavía, sean muros físicos o sean muros conceptuales, mentales. Los inmigrantes somos todos. Esto es lo que dice Amnistía Internacional en el siguiente spot. Somos diferentes, somos iguales. De esto habla Amnistía Internacional y es verdad, porque la diferencia nos tiene que unir en todo caso. Ese es el espíritu del spot y obviamente siempre nos viene a la memoria esa frase tan comúnmente utilizada de los argentinos: bajamos y venimos de los barcos. Vamos a ver cuán bien o cuán mal está estructurado este discurso con Silvia Nogueira. ¿Pensamos a las personas con esta categoría de nativo extranjero? ¿Vamos a clasificar a las personas así? Y lo que hace es contestar que no. Propone otra respuesta, ¿no? No una respuesta política, legal, para clasificar personas, sino una respuesta construida desde la experiencia, desde la vivencia, que es lo representado en imagen, ¿no? Silvia, cuando uno habla de inmigración y estos temas polémicos, como vos decís, ¿está bien que la publicidad nos diga que está mal discriminar al inmigrante o tendría que ser una construcción del que recibe el mensaje?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Quien responde, quien dice un mensaje, siempre tiene una posición. Es imposible no tenerla. Es ingenuo, infantil, pensar que hay algún discurso que no la tenga. Lo más honesto en todo caso, como hace la publicidad, es asumir una posición y argumentarla. Los discursos que se hacen pasar por objetivos que no tienen un posicionamiento, son más bien discursos que intentan producir un efecto de objetividad, una impresión de objetividad. Muchas veces son muy hábiles para hacerlo, y lo que es un posicionamiento se lo hace pasar por algo natural, ¿no? Porque cuando algo se plantea como natural, es indiscutible. Si nosotros nacemos y morimos, eso está fuera de discusión, no se puede cambiar. En cambio, si decimos que una persona es nativo o extranjero y que por eso tiene derechos o no tiene derechos, o decimos, bueno, pero es un ser humano, ahí eso es discutible. ¿Cómo consideramos a las personas? ¿Por los documentos o por sus acciones? O etcétera, ¿no? Eso es discutible y se puede reconstruir, se puede tomar decisiones. Florencia Massadi es la directora de Cine Migrante, un festival que tiene ya 10 años en este 2020. Y es interesante, porque conoce muchos casos reales de inmigrantes en el mundo. ¿Cuál es su mirada sobre este spot? La integración como un punto medio es como, bueno, vos estás aquí y de alguna manera hay algo de tu cultura que puede permanecer, pero te vas integrando, ¿no? Como de acuerdo a los distintos valores que tiene la sociedad. Digo, en el spot de Amnistía se ve el mate, o se llama parrilla también, ¿no? La hospitalidad, que creo que en algún sentido es un concepto muy propio de la humanidad, pero muy poco aplicado a los estados-nación, que es simplemente aceptar que en ese espacio territorial no hay alguien a quien integrar o alguien a quien asimilar, sino que somos 2, 3 o muchos que tenemos que gestionar ese espacio de una determinada manera y en equidad, ¿no? Y en equidad implica tal vez no comer un asado nunca más, tal vez no tomar un mate necesariamente, y aceptar la novedad como una forma de habitar el mundo, ¿no? Y en general, nada, la presencia de la otredad, entendida como otredad, ¿no? Porque la verdad es que uno puede entender simplemente la presencia de todos los seres como seres, igual que cualquier otra existencia, siempre parece algo medio peligroso. Entonces siempre es como, bueno, lo integro a lo que tengo, ¿no? Lo asimilo a lo que hay. Pero bueno, nada, es también un aprendizaje que como humanidad entiendo estamos dando, ¿no? Porque me parece que estamos viviendo momentos en los que si hay algo muy claro y evidente es que lo que estamos viviendo es la imposibilidad de la gestión del otro, ¿no? Del eotre, la imposibilidad del encuentro. Ahora, mira, estamos así, tal vez que estaríamos en este momento encontrándonos, tal vez que me permearía un montón de cosas de tu presencia, pero no lo estamos pudiendo hacer. Y creo que eso es lo que está en evidencia ahora en lo que estamos viviendo en esta crisis humanitaria. Los spots pueden tener perspectivas muy distintas. Por ejemplo, en España, hace 10 años, el Estado español, el ministerio vinculado a la migración, hizo una pieza publicitaria que va a ameritar el debate. Mírala. Alicia necesita que Mirta cuide a su padre. Mirta necesita que Carmen recoja a su hijo en el colegio. Hay que llevarle al médico. A su vez, el novio de Carmen, Amadou, necesita encontrar trabajo y mira por dónde Alicia necesita un cocinero. Con la integración de los inmigrantes todos ganamos. Todos diferentes, todos necesarios. Gobierno de España. Todos diferentes, todos necesarios, pero hay una manera en la cual se decide representar a los inmigrantes en este spot español. Ahí está el análisis de cómo se los muestra y creo una polémica por dar.
Escuchemos. Es polémico, ¿no? Es un spot es un spot. Cuando se habla de inmigración no se puede no ser polémico, porque porque hay diferentes posicionamientos frente a esto. Los nacionalismos generan diferentes posicionamientos. Ese spot lo que tiene de bueno cuando las cosas tienen un tiempo es que nos permiten tomar perspectiva. Entonces, al ser ya de unos años, permite que haya estudios sobre ese spot, que hay investigaciones sobre el impacto que tuvo ese spot, cómo la gente que está representada en ese spot recibió o percibió que ese spot habla de ellos. Por otro lado, la publicidad marca el inmigrante aceptable, ¿no? El inmigrante aceptable, el inmigrante laboral, el inmigrante que se puede incorporar al mundo del trabajo. Si sos inmigrante en estas condiciones, sos aceptable para esta sociedad, ¿no? Es el razonamiento que está en el discurso. Y pareciera que me parece lo inquietante hoy de esa publicidad, que en su momento fue recibida con mucho beneplácito, que es que el inmigrante aceptable es el que es necesario, es esa calificación del ser como el que es necesario, el que hace falta para que te vaya a buscar el chico a la escuela o para que te cuide a tu padre anciano. Entonces, las personas son válidas o son inválidas de acuerdo a su capacidad de su fuerza productiva, ¿no? No estamos hablando del humano, sino estamos hablando simplemente de una fuerza de trabajo. Entonces, si bien también entendamos que es un spot que está realizado por el Ministerio de Trabajo, que es distinto a una organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces, obviamente que el discurso puede ser diferente o no, pero en este caso claramente tiene algo muy diferente, que es justamente eso, o sea, las personas son integradas o asimiladas, en este caso entendería que es mucho más una asimilación, también por conocer cómo es la sociedad española y cómo han sido las políticas migratorias en la Unión Europea y principalmente en España, en tanto y en cuanto dan una fuerza de trabajo, en tanto y en cuanto sirven para algo de la sociedad, que encima no, es interesantísimo, también por lo que estamos viviendo hoy, porque la mayor parte de los migrantes en el spot aparecen integrados en las cadenas de cuidado, ¿no? Una de las cosas que hoy justamente la situación del coronavirus está poniendo en evidencia, que es que los trabajos que entendíamos que no eran trabajos fundamentales o esenciales, son los trabajos esenciales, ¿no? Lo que implica el transporte de mercaderías, lo que implican las cadenas de cuidado, las personas que cuidan a las personas a nuestros afectos, las personas que están en nuestros hogares, y son las personas migrantes generalmente las que están en esos espacios, las que atienden, por ejemplo, los lugares de comida, los delivery, y nunca son reconocidos, nunca tienen una igualdad de trato, ni tampoco tienen trabajos regulares, y en este caso específicamente tampoco están regulares migratorias, no tienen documentos. Entonces es interesante porque también son esos oficios o son esos lugares los que se les da la posibilidad en el spot, ¿no? Se muestra como, bueno, vos que vas a venir a cuidar a mi padre, vos que estabas cocinando la comida que me llega. Y ahí un poco también es la misma pregunta o la disyuntiva, ¿no? Cuando pensamos en el sujeto, como humano, como existencia, o el sujeto simplemente atado a una cuestión de trabajo. Y una de las cosas también que me parece como que tiene que ver con esa contradicción es que ni siquiera la posibilidad, o sea, se entiende la persistencia de la colonialidad, que es uno de los motivos principales por los cuales las poblaciones migrantes migran. Cuando decimos que el bien público nos deja pensando, también nos pasa a nosotros, ¿eh? Volvemos sobre los temas, vamos descubriendo un montón de cuestiones que están a veces no tan difundidas y que nos encanta poder compartir con todos ustedes. Hasta el próximo domingo. Gracias.